Encejado Zapata, bienvenido de nuevo a Opiniones y para Pandora's Box. Muchas gracias a usted, Jorge, y a todos los amigos que nos escuchan. Bueno, para entrar en contexto vamos a hablar de lo siguiente. Hace más o menos 3 años y medio nosotros fuimos a una audiencia de Bolsillos de Cristal de la Fiscalía General de la Nación realizado en el municipio de Dos Quebradas. Un grupo de veedores le dio por hacer unas denuncias pertinentes y muy de frente, y entre ellas hicieron denuncias pesadas de lo que venía sucediendo en la región, y hoy 3 años y medio no vemos ninguna solución a las denuncias hechas en la época. ¿Qué es lo que está pasando realmente con la Fiscalía en Colombia? Bueno, lo primero es que la Fiscalía en Colombia sigue siendo un apéndice del gobierno de turno, sobre todo el Ejecutivo. Yo recuerdo hace 3 años que estuvimos en esa audiencia de Bolsillo de Cristal, más como presión lo hizo la Fiscalía a raíz de tanto arresto que hubo en el tema de la corrupta administración de Dos Quebradas de ese momento, que hasta este momento van 32, pero aspirábamos que se llegara al fondo de las investigaciones porque había gente mucho más involucrada. Todavía faltan temas de los mercados de desarrollo social, el tema de qué más pasó en agricultura, los fenómenos de la Carder con contrataciones y ONGs de Dos Quebradas, volteo de tierras. El volteo de las tierras, bueno, una cantidad de cosas que se denunciaron en esa audiencia de Bolsillos de Cristal, pero que no dio resultados al final, porque lo primero es que llevamos más o menos en 3 años casi 6 directores territoriales de seccionales de fiscalía. Entonces, cuando eso opera de esa manera, y a eso agréguele que aquí las bandas criminales, la mafia, tiene inclusive agentes que trabajan para el Estado, pero que también le venden información a gente particular. Entonces uno encuentra fiscales cuyos familiares trabajan en la alcaldía de Pereira, Dos Quebradas, en la gobernación. Entonces muchos inclusive colaboran con algunos funcionarios para evitar, o por lo menos para que los mantengan informados de quién presenta una demanda, cómo avanza una investigación, si va a haber un arresto o no, y eso pues es lo que estamos acostumbrados. El gran problema de la Fiscalía es que también muchas veces cree que los que estamos por fuera, en ONGs de investigaciones, por ejemplo, todo el trabajo que ha hecho la veeduría, las veedurías de otros calibres, nosotros que hemos hecho, por ejemplo, todo el trabajo de la ONG, entonces cree la Fiscalía que nosotros tenemos que entregarles toda la información para ellos facilitarles las razones operativas. Usted recuerda muy bien que tuvimos 3 reuniones con fiscales delegados, incluidos traídos de Bogotá, para llegar a unas conclusiones y ayudar a investigar y hacer todo un mapa metodológico que nos pudiera ayudar a entender el grado de corrupción que se mueve en la ciudad, no solamente en Dos Quebradas, Pereira y el departamento. Desafortunadamente eso en nada quedó debido a los cambios que hay de las direcciones seccionales de fiscalías. En la actualidad tenemos un problema delicado. A raíz de la muerte de Lucas Villa nos dimos a la tarea de averiguar todo el contexto en el cual ocurre ese asesinato. Ustedes recuerdan que el movimiento de paro citó para el 28 de abril y todo el mundo creíamos que iba a ser una situación de paro normal, marchas un solo día y listo y se acababa. No, desafortunadamente hay que decirlo que no se previó la magnitud de la movilización de la gente al punto que la movilización superó las expectativas del paro y hoy vamos ya en 43 días de paro y eso degeneró en muchas cosas. Lo primero es que usted sabe muy bien que aunque los bloqueos de vías están prohibidos, pero es algo natural a una manifestación que pueda ocurrir, inclusive que los plantones, porque un plantón o una movilización siempre ocupa alguna vía y termina taponándola. Finalmente se taponó el viaducto, que sigue siendo la joya de la corona para cualquier movilización. Usted toma el viaducto y todo el occidente quedó bloqueado. De manera que en ese momento de tanto ajetreo, los muchachos que se quedaron en la primera línea, pues se quedan en el viaducto y para el 5 de mayo ya llevábamos 7 días de paro y es cuando viene el asesinato, casi hacia las 7:30, 8 de la noche, el asesinato de Lucas Villa y heridos 2 más. Luego viene otro posterior asesinato de un guarda que a la vez era enfermero y había ayudado a algunos manifestantes heridos y golpeados entre las manifestaciones del ESMAD. Habían sido golpeados, sobre todo asesinado
en lo que hoy se conoce como el Centro de Arte Moderno, o lo que le llama el teatro, que está ubicado sobre la vía que va al terminal. Sí, Javier, estamos hablando del problema Lucas Villa. Cuando fue asesinado Lucas Villa, nos buscaron para hablarnos del problema de Lucas Villa, lo cual yo, como es un mundo que no conozco, porque el que conoce ese mundo del asunto de víctimas y toda cosa de usted, yo recomendé que hablaran era con usted. Pero aquí ha salido una cantidad de cosas mucho más graves de lo que habíamos creído. Ayer usted hizo unas denuncias en los medios de comunicación de realmente de lo que puede haber pasado con Lucas Villa. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Bueno, a raíz del taponamiento es indiscutible que se confina la ciudad. En otras palabras, la ciudad no tiene por dónde circular alimentos y todo lo demás, lo que conocemos legalmente, pero también se bloquea la entrada de microtráfico en pequeñas dosis. Estamos hablando de el negocio ilícito de narcotráfico que se mueve en toda la ciudad. Entre Pereira y Dos Quebradas tenemos más de 70 expendios de droga. Entonces, taponar el viaducto significa entonces que el negocio se estaba cayendo. Entonces ahí es cuando viene el gran problema, en el sentido de que las bandas delincuenciales, en este caso la Cordillera, que es el que más se ve afectado por el fenómeno, entonces se alía con algunos criminales. Es decir, todo estaba tan preparado porque, mire, ese día apagan las luces del viaducto cuando son unos reflectores tremendamente potentes, cuya responsabilidad es del alumbrado público de Dos Quebradas, pero también de Invías. La cámara, que hay un domo que tiene una... En esa zona hay, entre cámaras de empresas más las otras cámaras, hay casi 6 cámaras. Y ese día, por arte de magia, ninguna funcionó. Fuera de eso, si no circulaba nada, entró una camioneta de plata ZRK 453, entra casi que en contravía entre la vía que va del Puente Mosquera hacia la zona donde está una pequeña plazoleta y mirador donde está el viaducto. Allí se paran, de allí bajan 2 hombres que entregan las armas a otros 2 que están en una moto, y al rato es cuando se escuchan las detonaciones, donde hieren a Lucas Villa gravemente, pero también a los otros 2 muchachos que no eran objetivo, pero que Lucas era el objetivo principal. Nos dimos a la tarea de realmente construir ese contexto para mirar la escena como tal. Lo primero es que hubo tanto tiempo y tanta confusión que las vainillas la recogieron. 8 disparos de una pistola. La pistola tiene un mecanismo por el cual bota la vainilla, y es donde queda el percutor para saber si un arma es oficial o es ilegal o es de alguien, y con eso se le hace seguimiento bajo un tratamiento de balística. En ese orden de ideas, entonces, nos dimos a la tarea también de averiguar la camioneta a quién pertenecía, y encontramos en este proceso de investigación la policía ofrece 80 millones, 20 la alcaldía de Pereira, para averiguar quiénes habían asesinado a Lucas Villa, ya con 7 días. Primero, a Lucas Villa, lo que encontramos acá es que hay un agente de la policía que tiene toda la información y es la única fuente humana que sabe todo lo que ocurrió con Lucas Villa. Nos cuenta, por ejemplo, el perfilamiento desde cuándo vino. Mucha gente pregunta, ¿pero por qué perfilar a Lucas Villa y no a los promotores del paro? Pues muy sencillo, es que la mayor parte de los promotores del paro son personas que tienen esquema de protección. Inclusive en las manifestaciones usted ve el escolta al lado de ellos. Entonces es mucho más difícil llegarle a una persona protegida a alguien que no la tiene. Entonces buscaron a alguien que le doliera a la masa, que atrajera a la gente, pero que también sirviera como una especie de mensaje para quienes estaban marchando y taponando. Desafortunadamente fue Lucas. Independiente de todo lo que se ha dicho, pues no podemos tampoco sacar que Lucas no tuviera problemas. Los tenía también, porque en esto hay de todo, y hay que decirlo que este oficial de la policía que nos da la información, pues nos pide a nosotros como organismos de derechos humanos, porque también mucha gente está diciendo, ¿pero por qué fueron a buscarnos a ustedes? Pues muy sencillo, nosotros somos unas organizaciones de derechos humanos que tenemos alianzas internacionales con todo lo que se mueve en este país, y que es necesario tenerlas para evitarnos que aquí nos pase algo. Si nos pasa algo, por lo menos se sepa la información que se tenía. Y él confía más en las ONGs de derechos humanos para intentar que se le diera un asilo político o un refugio, y él contar la verdad
y además también que le paguen la recompensa de los 100 millones de pesos, no importa que fuera un oficial de policía. Entonces es un oficial de policía quien da la información, que tiene claridad sobre lo que está pasando. ¿Por qué la Fiscalía hoy lo está buscando a usted y lo cita para mañana para que usted vaya a dar un informe? Ahora, no se puede poner en la picota pública uno, porque al final uno también se pone a mirar en quién confía uno en la Fiscalía, que ese es el problema también grave de lo que está sucediendo. Desde el momento en que ocurre el asesinato, mandan unos fiscales especializados de Bogotá para hacer todo un proceso de investigación en terreno. Al día de hoy no hay resultados de la investigación, a pesar de los 100 millones por el cual se ofrece. Entonces, mucha gente delata esa misma situación. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? La Fiscalía quiere que, en mi caso particular, y nosotros como ONGs de derechos humanos, le digamos la fuente. Inclusive nos llega una citación en el cual dice que so pena de sanción si no asistimos, o que es de carácter urgente para esclarecer el caso de Lucas Villa. Perdóneme, esa no es la función de nosotros. Nosotros no tenemos por qué hacer la función de que le corresponde a la Fiscalía, cuando se supone que tiene todo el aparato estatal, las ayudas y todo lo demás para buscar la información. ¿Cuál es el gran problema? Imagínese usted una Fiscalía diciendo que el culpable de la muerte de Lucas Villa, de ese particular, es la fuerza pública. En este caso, como nos decía la gente de la policía, son varios personas que estaban asignados a inteligencia, que es lo que comúnmente llamamos la SIJIN, que es el Servicio de Inteligencia Judicial que ejecuta la policía y que a la vez trabaja con el CTI. Entonces uno se pregunta realmente qué es lo que tienen entre manos y la presión que ejercen sobre nosotros para hacer como la investigación. Lo que significa es que no tienen mayores elementos para averiguar quiénes son tanto los actores materiales e intelectuales de la muerte de Lucas Villa. Esa misma situación nos lleva a nosotros también a crear como cierta presión sobre los medios de comunicación, porque si bien es cierto, nosotros podemos divulgar la información, nosotros no vamos a revelar la información hasta tanto no saquemos al testigo clave que te tiene, sacarlo hacia el exterior y que nos cuente realmente todo lo que pasó. Y eso incluye amenazas, pero aquí lo que más preocupante es que ni siquiera nos han amenazado los miembros de Cordillera y todos los demás para venir la Fiscalía a presionarnos a nosotros con una citación a sus despachos judiciales, tratando de conseguir una información que, en primer lugar, no vamos a ir a esa citación y tampoco les vamos a dar la información. Que hagan el trabajo que les corresponde como una entidad del Estado que fue dada para investigar como debe ser. Bueno, Eisenhower, ¿para dónde va el paro? Hoy se espera un pronunciamiento, Jorge, del Comité Nacional de Paro, en el sentido de parar las manifestaciones, las marchas y todos los plantones y todo lo demás, y rediseñar una nueva estrategia para el paro, porque lo habíamos dicho en un programa anterior, empezó el proceso de desgaste entre los marchantes, entre esa masa amorfa que ya son unos de paro, otros son maestros, otros son los muchachos de primera línea y todo lo demás. Entonces ese desgaste primero lleva muchos muertos, mucha propiedad pública destruida, mucha propiedad privada también destruida. Entonces, en ese desgaste, el gobierno echándole aguante, teniendo un convenio para firmar que son de 19 puntos y es fácil de inclusive de sacarlo adelante, eso tiene un impacto fiscal que equivale casi a 40 billones de pesos, que es superior a lo que estaban intentando recaudar con la famosa reforma tributaria. La llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo el mundo le colocó como esa parafernalia todo eso y se volvió un show en cual de los dos quería hacer más cosas para demostrarle que el Estado funciona, que no somos un Estado fallido, que en derechos humanos tenemos el mayor estándar de respeto, y usted encuentra varias cosas. Uno, un comité de paro desgastado. Los muchachos no creen en el comité de paro. Entonces uno diría, si se acaba el paro y las marchas, yo pregunto, ¿los muchachos van a parar o van a seguir protestando y taponando? Porque entonces ahí veríamos una división tremenda que favorece el actuar del Estado y de los grupos al margen de la ley paraestatales que le ayudan que es que al Estado, o sea, la famosa gente de bien. Eso es una cosa grave porque podemos terminar en un conflicto casi como una manifestación de células urbanas, como si estuviéramos en una especie de guerrillas, pero urbanas, en ciudades deterioradas. Se ha dicho que acá en los taponamientos, mire, desde ayer a hoy, tanto en Pereira, Cali, Neiva,
En muchas ciudades hay enfrentamientos a bala, población civil de por medio, policías más heridos, muertos, hasta una fiscal también la mataron. Definitivamente es hora como de reflexionar, y eso no significa que porque se acabe el paro entonces gana el gobierno. No gana el gobierno, al contrario, pierde. Pierden también el comité de paro, pierde la clase política porque fue incapaz de asumir esas reivindicaciones sociales o eso que el Estado le viene pidiendo a quienes nos representan en la sociedad, a los quienes representan en el Parlamento y en todos los entes del gobierno, que hicieran las reivindicaciones para evitarnos el estallido social. Lo que va a haber es un compás de espera, pero esto volverá a estallar en 1 o en 2 meses. Por ahora tenemos un poco de pan y circo. La selección Colombia ganó, va a empezar la Copa América, nos vamos a relajar un poquito, hay que tratar de bajar los niveles del COVID-19 porque eso también se convirtió como en un argumento para bajar la guardia en el paro, pero es indiscutible que todavía eso sigue reprimido allí y tarde o temprano será mucho más fuerte la reclamación, con un problema delicado de la deslegitimación de todas las partes en este proceso de paro que llevamos ya 43 días. Muy bien, Eisenhower, será hasta la próxima ocasión que nos veamos para seguir hablando de estos conflictos de país, pero tenemos que concentrarnos también mucho en lo que tenemos que hacer como país para defender los intereses de una sociedad ávida de soluciones, pero que tampoco se compromete. No, a usted, Jorge, a Pandora's Box y a los amigos de la veeduría del Eje Cafetero.